Un mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Las masacres y el desplazamiento en Arauca por la guerra que se libra en la frontera con Venezuela y las noticias sobre movimientos de los imperialistas rusos y norteamericanos son hechos que necesitan una explicación más profunda, más allá de simplemente apoyar a uno o a otro. Es un juego en el que los cagatintas de la burguesía han pretendido involucrar al proletariado de los dos países. Entender las causas de lo que sucede entre Colombia y Venezuela coadyuva a la unidad de los dos pueblos contra sus comunes enemigos. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Lo más destacado de la semana. Muy buenas noches. Estas son las breves de esta semana. Un nuevo hecho dejó en cueros al régimen uribista y desenmascaró nuevamente su carácter mafioso y despojador de tierras de los pobres del campo. Esta vez fueron las declaraciones ante la JEP de Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero de ese departamento. El personaje confesó que entre Sabas Pretel, exministro del Interior del régimen, y José Félix Lafurí convencieron al jefe paramilitar Salvatore Mancuso de apoyar la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la nación, incluso amenazando a los encargados de hacer la elección. También confesó que junto a Lafurí hicieron un montaje para presentar falsas cartas de propietarios de tierras que fueron despojados violentamente, en las que afirmaban supuestamente que habían puesto en venta sus tierras. Esa es la historia de la guerra reaccionaria contra el pueblo. Una cadena de despojos, masacres, destierros por parte de la mafia en el poder del Estado burgués, y esta situación solo puede ser transformada por medio de la violencia revolucionaria del pueblo contra sus centenarios enemigos. Por un problema con las firmas, un juez congeló la revocatoria que están preparando contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En concreto, se trata de que los defensores de Quintero deben tener acceso a las firmas recogidas por sus detractores para verificarlas, pues alegan que muchas de ellas son falsas y no es nada raro bajo la democracia burguesa. El rifirrafe entre las clases dominantes enfrenta en esta ocasión de un lado a los capitalistas del grupo empresarial antioqueño que quieren tumbar a Quintero y del otro al alcalde, que es un aliado del Partido Liberal, aunque antes estuvo por los lados del Partido Conservador y tiene amigos en el uribismo también, además de defender los intereses de los capitalistas españoles dueños de Mafre, que se disputan con el GEA quienes van a continuar con el negocio en Hidroituango. Mientras tanto, el pueblo a lo suyo, a continuar con la lucha directa e independiente contra el régimen de la mafia, aprovechando las divisiones y las fisuras de los de arriba para acercar cada vez más el día de la emancipación total de las cadenas del capital. Y en las noticias internacionales, este fin de semana en Bruselas se presentaron fuertes enfrentamientos entre el pueblo y la policía. Por las medidas restrictivas que siguen aplicando con pretexto de la pandemia, miles de personas acudieron a la protesta, algunas provenientes de Francia, Alemania y otros países.
Los manifestantes coreaban "Libertad, libertad" mientras marchaban. También hubo protestas en Barcelona, España. De todo esto se muestra la gran inconformidad que hay con respecto a las medidas coercitivas, y el proletariado en particular no está en contra de las vacunas, pero el capitalismo imperialista en esta pandemia no ha mostrado eficacia, cientificidad y humanidad. Por el contrario, ha respondido poniendo el interés de la ganancia al mando, acompañando con represión hacia la gente. Y en ese sentido se justifica la rebelión, se justifica hacer la revolución proletaria mundial. La burguesía no va más. Lo más destacado de la semana. Entonces, el contexto que tenemos que poner en estos momentos es los hechos que se han presentado en el departamento de Arauca, sobre todo en los municipios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita e incluso en la misma capital que se llama Arauca. Y se ha extendido incluso a algunas partes de Boyacá, especialmente en el municipio de Cubará, en Boyacá, producido violentos enfrentamientos. Según las cifras son variadas, uno se pone a mirar las cifras, los datos que hay sobre eso, y podría uno decir que por lo menos hay que manejar una cifra de que se han presentado 34 homicidios, desplazamiento forzado por lo menos en 270 declaraciones de desplazamiento forzado, y lo que ha sumado, algunos manejan la cifra de 1.000, pero hay algunos que manejan la cifra incluso de 3.000 personas desplazadas, secuestrados, y miles de habitantes de este departamento de Arauca confinados y con miedo ante las amenazas de los grupos armados que se están presentando. El último hecho que se destacó en estos días fue el carrobomba en Saravena, con un saldo de 1 muerto y hablan de 20 heridos cerca a unos complejos de unas sedes oficiales. En la medianoche del miércoles, dicen pues los medios de comunicación que los están atribuyendo a disidentes de las FARC. Pero ya por ejemplo, hoy estamos a 24 de enero y en lo que va corrido de este año, en estos días del mes de enero, ya hay por lo menos 40 personas asesinadas. Mirando pues en las informaciones que hemos consultado, me encontré por ejemplo con el comentario de un periodista de allá de Arauca. Él se llama Jesús Humberto Mejía. Me pareció importante traerlo pues a colación porque él conoce pues allá el terreno, permanentemente está allá en los hechos, y en una de las partes que expresa dice que los hechos son confusos porque la guerrilla dice una cosa y el Estado dice otra. La conclusión es que hay guerra y la crueldad es que es en contra de la población civil, que no tienen nada que ver. Más adelante asegura también Jesús Humberto: el conflicto armado en Arauca ha permanecido durante años y principalmente están en juego el contrabando de minerales, de ganado, los combustibles y las drogas, dicho por él mismo. Es un conflicto realmente que ha tomado unas connotaciones absurdas, desproporcionadas, criminales y asesinas contra la población, y toda la propaganda, todos los medios de comunicación han apuntado a que se presenta como una lucha por control de la región entre las FARC y el ELN. De parte de las FARC y del ELN, de las disidencias, pues más exactamente de las FARC, ellos han sacado unos comunicados, ¿no? El comunicado de las FARC entonces le atribuye esos hechos a una acción premeditada del ejército colombiano, diciendo que se están haciendo pasar por gente de las FARC para azuzar una guerra contra el ELN. Es decir, que es una cosa montada desde el Estado, ¿cierto? Y en el documento, que saca el ELN, el pronunciamiento del ELN, dice algo parecido, pero con alguna variación, ¿no? Por ejemplo, dice: el día 1 de enero del 2022 nos vimos en la necesidad de defender los territorios y el tejido social de una ofensiva emprendida por el bloque de las FARC, representado por Arturo Paz, desmovilizado y hoy comprometido. Pone en un segundo punto: el gobierno de Duque, junto a la DEA y a la CIA, vienen diseñando un plan contrarrevolucionario y contrainsurgente, sobre todo
al margen de la frontera colombiana y venezolana, y dice que están articulando bandas entre narcotraficantes, exfarianos, desmovilizados de las FARC, gente de los rastrojos del Clan del Golfo. ¿Sí? Entonces, las versiones, hay distintas versiones sobre lo que está sucediendo allá, pero una cosa muy importante, y por eso traje pues el tema y el testimonio de este periodista independiente de allá de Arauca, es que el hecho real es que allá hay una guerra. Se están disputando contrabando, se están disputando drogas, se están disputando medios, carreteras, vías, trochas, ¿sí? Y por otro lado, es decir, allá no existe una guerra pues revolucionaria, ni mucho menos, allá no están hablando pues de los intereses de la población, de las condiciones de vida de las masas, de la miseria, del destierro, del despojo, nada, allá lo que hay en disputa es eso, son intereses económicos objetivos y concretos. Y además de eso, que en esa guerra, quienes están poniendo los muertos es la población, que no tiene nada que ver con la confrontación, que es el aspecto más importante. O sea, cuando la población hace parte del enfrentamiento armado, cuando son las masas armadas, cuando son una guerra, pues, donde el pueblo actúa como protagonista de eso, pues las cosas son diferentes, ¿cierto? Pero aquí el hecho es que se está dando una disputa territorial entre grupos armados, donde los que están poniendo los muertos es la población, y ese es el aspecto más importante, y ahí no vale, pasa un terreno secundario si son ciertas las versiones de unos o de otros. Ahí lo que importa es eso, es una guerra de una gente, intereses económicos y el pueblo poniendo los muertos, ¿sí? A raíz de estos hechos, entonces el gobierno de Colombia desplegó a Arauca un contingente de 600 hombres. Dicen ellos que para tener la misión de controlar el territorio y proteger a la población civil, que de hecho pues se sabe que eso es pura retórica, porque pues eso siempre lo han dicho y esa guerra no es nueva allá, esos hechos pues no son nuevos, ¿sí? Tanto así que en la cifra, por ejemplo, que maneja Indepaz, que es una entidad misma del Estado, dicen que esto no es un caso aislado, ¿no? El asunto pues de lo que pasa allá en ese departamento de Arauca no es un caso aislado. En el 2021, hasta el 24 de diciembre, ocurrieron en Colombia, reconocidas por el Estado porque no son las únicas, pero haciéndole caso a lo que ellos hablan, ¿cierto? Reconocen 92 masacres en el año 2021, registrando solamente una más de las que se hicieron en el 2020, es decir, sigue por lo mismo, ¿sí? Entonces, esas condiciones y la mezcla abigarrada que hay allá de esos problemas, entre otro conflicto que se ha generado y que ya viene de años atrás, que también vamos a tratarlo, es el que se presenta entre los dos países, es decir, una confrontación permanente en todos los órdenes que puede perfectamente llegar a una confrontación militar, que lo hemos advertido y mucha gente lo ha analizado también, de esas posibilidades. Es decir, es una situación de guerra ya en esa frontera, aunado a una confrontación y a un contrapunteo permanente entre los dos países, que tiene que ver también una relación con unos países dominantes que existen allá, ¿cierto? Que existen pues tanto en Colombia como en Venezuela, que tienen un poder económico, militar, político, una injerencia predominante en estas regiones, y que aquí estamos hablando exactamente pues de Estados Unidos y Rusia sobre todo, diciendo pues y aclarando obviamente que no son los únicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que tenemos que mirar que cobra una importancia muy grande este tema de lo que está pasando entre Colombia y Venezuela, y quiero pues darle el paso pues a mi compañero José para que miremos algo de esa relación que hay a nivel de este conflicto que se presenta. Bien, por un lado hay que decir el fondo de los problemas en la frontera, que tienen que ver no únicamente
no únicamente con lo histórico que ha sido pues los actores armados en Colombia, sino que se conjugan varios asuntos que hacen que la situación sea tan explosiva y terrible. Por un lado está la crisis económica, que afecta tanto a Venezuela como a Colombia y al resto de los países del mundo. Todos sabemos que a nombre del socialismo del siglo XXI se montó el régimen de Chávez y establecieron sobre la base de la bonanza petrolera, cuando el petróleo alcanzó la cifra de $100 barril, y pensaron que eso era eterno y que con eso podían comprar su revolución, que de socialista no tenía nada, que de revolución tampoco tenía nada, como ya muestran los hechos palmariamente. La crisis afectó especialmente a Venezuela eh, porque el petróleo se vino al piso. El precio internacional del petróleo se vino al piso y afectó terriblemente toda la estructura económica y social de ese país. Básicamente, el gobierno bolivariano nunca pensó, como socialista no podía hacerlo, de ser autosuficiente en cuanto a la producción agroindustrial o a la agricultura o a la industria, sino que dependía fundamentalmente de la venta del petróleo y especialmente de la venta a Estados Unidos, que sigue igualita, dependiendo pues de los norteamericanos para la venta del petróleo. Y esto hizo que durante el tiempo que estuvo la bonanza petrolera les fuera muy bien, en la medida que incluso gran parte de la producción de Colombia se iba para Venezuela, desde papel higiénico hasta neveras y lavadoras. Con la crisis se agudizó no solamente el problema en términos sociales, tanto en Venezuela como en Colombia, pero en Venezuela fue catastrófica, ocasionando lo que ya todo el mundo sabe de los millones de migrantes, y especialmente que han llegado a Colombia una gran cantidad de personas, de proletarios básicamente, y ocasionando también otro asunto en toda la frontera, no solo en Arauca, sino en la frontera con norte de Santander, y especialmente pues en esas dos partes, en esas dos departamentos de zona fronteriza, y viene después de que eran los grandes amigos Chávez y Uribe, y su mejor amigo Chávez, y así lo catalogó Santos, su mejor amigo, se agudizó con la crisis todos los problemas, y viene posteriormente entonces el cierre, el control de la frontera, y después el cierre que no se ha abierto realmente hasta ahora, agudizando todos esos problemas. No solamente no ha cesado la migración, sino que el cierre ha ocasionado que se ilegalice un montón de asuntos que antes eran normales, de dos pueblos que han sido hermanos toda la vida y que han pasado pues diariamente de un lado para el otro sin absolutamente ningún problema, y eso ha acrecentado la crisis social por un lado, en la medida en que ocasiona no solamente desempleados, migración, sino además de eso delincuencia, prostitución, y una gran parte de eso ha ocasionado que mucha de esa gente entre
a engrosar los grupos armados, que todos se disfrazan, bueno, una parte se disfraza de revolucionarios, tipo disidencias de las FARC, eh, otros como los Pelusos, antes era el EPL y afortunadamente se quitaron el nombre de ahorita son los Pelusos, el mismo ELN y grupos paramilitares abiertamente, no solamente los Rastrojos o el Clan del Golfo, sino otros también que han encontrado en el negocio que ya había del narcotráfico particularmente y que sale a través de Venezuela la producción de coca, una gran parte, sino que además se ha agudizado, decía, por la ilegalización de muchos de los productos. Entonces surge el contrabando además como un asunto ilegal y gente vinculada directamente a los grupos estos que tienen apoyo entre la gente desempleada y porque no encuentra otra manera de ganarse la vida. A la par con eso, de la crisis social que afecta a los dos países y en la frontera es cruda, cruda y dura. Eh, para la gente de ambos países se presenta la crisis social, la crisis política. Por un lado, a nivel pues del gobierno central en ambos países, las contradicciones entre las propias clases dominantes, entre la burguesía y los terratenientes, tanto en Colombia, el sector que se opone a la mafia, los mafiosos queriendo mantenerse en el poder del Estado todo el tiempo, como en Venezuela, eh, el chavismo pretendiendo quedarse y ahorita lo que llaman allá mismo la boliburguesía, es decir, la burguesía que se hizo y que surgió con el régimen de Chávez y que se ha apoderado pues de gran parte igual que aquí, robándose al Estado eh, y ha apelechado esa que llaman boliburguesía, que se codea con la vieja burguesía y que no quiere tampoco abandonar el poder allí, y los sectores que quieren bajar al régimen chavista de Maduro especialmente. Y Maduro no ha gobernado un solo día con tranquilidad, no solamente por la crisis económica, la crisis social, sino también por la crisis política. Y pues hay que decir que detrás de tanto de Maduro están los imperialistas chinos y los imperialistas rusos, y tiene además amigos pues en Irán, y detrás de Guaidó y la oposición al régimen de Chávez pues está especialmente los norteamericanos, que cuentan además con el apoyo del régimen y de la burguesía y los terratenientes colombianos en su gran mayoría. De hecho, los acuerdos se han mantenido con el imperialismo, las bases norteamericanas que tienen los yanquis en Colombia, pensando justamente en una posible confrontación con Venezuela y en darle una salida militar si no encuentran una salida distinta pues al conflicto. Todo este asunto que se presenta entonces en la frontera tiene que ver con estos problemas que están en el fondo del asunto y hacen que tanto los hermanos venezolanos como el pueblo colombiano tengan que soportar bandas armadas, empezando por las bandas oficiales del ejército, la policía, por la Guardia Venezolana y por los grupos paramilitares y guerrilleros.
es decir, el pueblo en medio de un poco de grupos armados soportando las peores vilezas de todas partes, con muy escasas organizaciones, además porque producto de los acuerdos de paz entre el gobierno de Santos y las FARC salieron, una parte de ellas salió especialmente pues del Catatumbo y de Arauca, y el espacio que dejaron lo ocuparon las disidencias, por un lado grupos paramilitares, el propio ejército colombiano, y los compromisos que hicieron de la sustitución voluntaria de los cultivos que llaman ilícitos, de los cultivos de coca, el gobierno, el Estado no ha cumplido con eso. Mandó el ejército a la erradicación forzada y ha ocasionado enfrentamientos, pero además de eso los campesinos cocaleros se ven presionados por los distintos grupos armados para que persistan en el cultivo de coca. Y el asunto entonces es dramático para la gente de la región por cualquiera de los asuntos, eh, por donde quiera que se mire, de estados que no han respondido históricamente, que han sido zonas abandonadas y que lo único que conocen de presencia del Estado son las fuerzas criminales oficiales. Para eso es que es lo único que se conoce pues de presencia del Estado. Represión, violencia, y a eso se ha agregado entonces la violencia extraoficial. Y esa es la situación, las organizaciones populares, las organizaciones de campesinos diezmadas, apenas subsisten algunas, y en esas condiciones de tener que soportar la presión por todos los bandos involucrados en esa guerra contra el pueblo. Bueno, muy bien, José, por esa intervención, por esa claridad que nos ha dado respecto a este tema tan importante. Quiero traer a colación una partecita de un escrito del portal de Revolución Obrera que tiene que ver precisamente con este tema que estamos hablando. Dice lo siguiente: la verdadera lucha contra el imperialismo exige tener en cuenta una de sus más importantes contradicciones mundiales, la que enfrenta a los grandes grupos monopolistas entre sí y a los países imperialistas entre sí, por el dominio y nuevo reparto del mundo. Es una contradicción permanente, no entre imperialistas buenos y malos, sino entre todos los peores enemigos de los pueblos del mundo. Es la base del peligro de guerra mundial y a la vez la base de la debilidad del imperialismo, reserva estratégica que favorece el triunfo de la revolución proletaria, como se demostró en las dos guerras mundiales del siglo pasado. A propósito de los imperialistas, entre comillas, buenos, cabe recordar el browderismo por Gerhard Browder, dirigente del Partido Comunista de Estados Unidos hasta su expulsión en 1946. Corriente revisionista que llegó a sustentar el carácter progresista del imperialismo yanqui por su intervención en la Segunda Guerra Mundial, negar la lucha de clases e imaginar un mundo de paz y cooperación entre el imperialismo norteamericano, la Unión Soviética y los países oprimidos. No muy lejos de las tesis de Dietrich, que todavía considera como socialista a la China imperialista y a los seguidores del socialismo del siglo XXI, que ven con buenos ojos al imperialismo europeo y felicitan la contraofensiva imperialista rusa contra Estados Unidos, defendiendo un supuesto carácter progresista de estos sanguinarios reaccionarios. Me pareció muy importante esta cita porque trae a colación uno de los temas que ha sido polémicos y que encontramos todavía en la actualidad algunos intelectuales que plantean la idea
de que todo lo que tenga contradicción y todo lo que enfrente al imperialismo yanqui es progresista. Entonces, de esa manera le lavan la cara y muestran como fuerzas susceptibles de ser parte de la lucha revolucionaria a sectores, a países, a naciones que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Es decir, considerar esa idea incluso que llevada al extremo, incluso por algunos que se dicen comunistas, de que el imperialismo es el enemigo número uno de los pueblos del mundo y lavarle la cara a los otros, entonces considerar que esas alianzas con China, que esos actos con Rusia, que que la Unión Europea son menos malos que los Estados Unidos, pues es una idea realmente perversa y que lleva pues a que se vea con buenos ojos lo que está sucediendo en Venezuela y esa relación que se está presentando con Rusia en estos momentos. Hay que ser contundentes en eso. Primera idea, ¿cierto? O sea, los imperialistas, todos son enemigos de los pueblos del mundo, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Y segundo, el imperialismo no es solamente Estados Unidos, es decir, países que oprimen a otros pueblos, esos estados como Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, China, Rusia y otros, pues hay que tener muy claramente que tienen efectivamente sus tentáculos montados en zonas de Asia, en zonas de África, en países enteros que dominan, oprimen, explotan, extraen sus ganancias, extraen sus minerales para beneficio de esos países y en detrimento de los pueblos de esas partes, ¿no? Lo que pasa es que aquí, tal vez en Colombia, como vemos solamente a Estados Unidos, como creemos que es el único malo, entonces tendemos de pronto a esa falsa idea de que se puede considerar esos otros países como países ricos, ¿sí? Colombia y Venezuela se convirtieron realmente a través de estos años lo podríamos decir como en dos alfiles en una disputa entre dos potencias imperialistas, ¿sí? Esas dos cabezas pues que están sacando ahorita y el papel también que juega también China ahí, que no muestra los dientes como lo está mostrando Rusia en estos momentos, que no muestra las garras pues y que no muestra esa capacidad armamentística que también está en condiciones de enfrentar a los otros, pero que también está ahí con sus aliados, ¿sí? Que son países que están desarrollando a nivel bélico pues una capacidad impresionante y que pueden realmente desatar una guerra en cualquier momento y de grandes proporciones, pues han llevado a que esa situación en Colombia y Venezuela coja unos ribetes especiales, ¿sí? Unos ribetes partes en esa disputa entre esos dos países imperialistas. Y no es un problema de un gobernante específico que se tenga, no es un problema solamente, por ejemplo, de Putin. Ahorita mismo, Biden en los Estados Unidos ratificó recientemente la asistencia militar a Colombia para apostarlos en la frontera con Venezuela. Y ha considerado, ha llamado pues a que se considere toda esta zona como una zona de atención estratégica. Es decir, ese punto neurálgico que se ha presentado aquí en esa región ocupada por Colombia y Venezuela, realmente es un punto donde se puede en cualquier momento desarrollar acciones armadas de grandes proporciones y eso hay que tenerlo como posibilidad. Ellos en cualquier momento lo pueden hacer. Y es una condición que ha llevado a que también, de la misma manera que se han convertido en esos tiene una connotación que ha llevado también a que la relación de los pueblos de esos países también cobre unas características especiales. Es decir, toda la migración que ha llegado de Venezuela, de esa cantidad de obreros que han llegado a engrosar la fuerza de trabajo aquí en Colombia,
muchos de los cuales han salido también para otros países, pero que una enorme cantidad se ha quedado aquí en Colombia, ha llevado a que efectivamente haya una confraternización, pero claro, también hay quienes impulsan es lo contrario, ¿no? ¿Sí? La idea pues de que son intrusos, de que vienen a desmejorar las condiciones, de que vienen a engrosar las bandas de ladrones, de que vienen a traer todos los problemas sociales, pero pues ese es un aspecto únicamente, pero un gran aspecto también es eso, ¿no? Esas condiciones que han llevado a que esa relación entre estos dos pueblos hermanos tenga una característica especial, incluso que no la tiene, que no la tiene con otros países, incluso limítrofes, ¿no? Con el pueblo de Brasil, con Ecuador, con Perú, ¿sí? Entonces, esa relación también que se ha presentado en estos ha llevado también a que eso cree unas condiciones. Disculpas a los compañeros que nos siguen en el programa. Tenemos dificultades con el sonido, está la señal horrible. Se está cayendo y perdimos ahí contacto con Ricardo. Esperamos solucionar el problema rápidamente. Y hay que decir en respecto pues a lo que se estaba refiriendo el compañero que tiene razón. Los pueblos de Colombia y Venezuela son pueblos hermanos. Históricamente los une, han sido unidos, incluso esos pasos de frontera siempre estuvieron abiertos. Normal ir incluso diariamente de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Colombia, por Cúcuta, incluso pues por las por las trochas esas de la gente más cercana, pues ah, que vive en el campo, por La Guajira. mm, Es decir, nunca la gente de la frontera se ha considerado extraña y comparten desde asuntos culturales en la comida, la música, bueno, es decir, son pueblos que han andado siempre de la mano y que ahorita las burguesías han pretendido separarlos. Incluso existimos como países por intereses únicamente mezquinos de las burguesías de ambas partes y de los imperialistas, por supuesto, que han intervenido y han mantenido esas divisiones artificiales entre los pueblos. Y en una situación como la actual, donde incluso gente que se dice alternativa y en contra de las continuismo, alienta la xenofobia como Claudia López, de la gente que en ambos países están tratando a nivel de las clases dominantes de separarnos, de prepararse para a nivel del Estado en cualquier momento declarar la guerra y romper con la hermandad de los pueblos. Toca prestarle atención, porque frente a esos preparativos de guerra, la respuesta de los pueblos debe ser la unidad. Frente a la división que se presenta entre las clases dominantes de ambos países, que muestran la debilidad de los enemigos comunes, hay que organizar la lucha de los pueblos. Y en el caso de que se presente una guerra, no pueden irse a matar o no podemos irnos a matar entre los hermanos.
y por el contrario debemos unirnos como pueblos para tumbar a los enemigos comunes, que son bien exactos, son los burgueses, los terratenientes y sus socios imperialistas en ambos países. Son tan criminales las clases dominantes gobernantes en Venezuela como las clases dominantes colombianas. Y en una guerra de esas, tienen los pueblos la posibilidad, si se unen, de derrotar a los enemigos comunes, y hay que aprovechar esa debilidad ahorita. Y tal vez el asunto más importante de toda la situación es que los compañeros que han sido engañados durante todos estos años en Venezuela, me refiero pues a revolucionarios que creyeron en la tal revolución bolivariana, ya pueden desengañarse, y no es ninguna traición quitarle el respaldo a esa boliburguesía que no ha hecho nada por el pueblo. Es hora de que piensen los compañeros en organizar a la clase obrera y a los campesinos para la lucha no solamente contra el régimen de Maduro, sino para acabar con las clases dominantes, para establecer el socialismo de verdad y liberarse de la dominación imperialista, ahorita de los norteamericanos, de los yanquis, de los rusos y de los chinos. Y pueden hacerlo, por supuesto que sí. Y van a encontrar en el pueblo colombiano con absoluta seguridad el respaldo. Y lo mismo, los mismos compañeros que les ha tocado migrar de Venezuela hacia Colombia y que ahorita engrosan las filas de la clase obrera en Colombia, están llamados también a construir, a contribuir, y es tarea conjunta de los obreros de ambos países de construir especialmente el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista, que pueda dirigir a los obreros y a los campesinos en esa lucha contra los enemigos comunes, que pueda, en medio de esta crisis de las clases dominantes y en medio de la agudización de las contradicciones de los imperialistas, sacarle provecho, no a favor de uno u otro imperialista, sino a favor del pueblo, a favor de la clase obrera, a favor de la revolución proletaria mundial. Y si se presenta una guerra, lo normal, lo mandado sería organizar incluso los batallones conjuntos de los proletarios de ambos países para establecer la república, la unión de repúblicas soviéticas en el continente. Eso no es una locura. Son las posibilidades que brinda esta crisis por la que está atravesando el capitalismo imperialista. Son las posibilidades que brindan la agudización de todas las contradicciones de un sistema que no da más, de unas clases dominantes que son incapaces de darle salidas a los problemas del pueblo y a los problemas de la humanidad. Pero sí es obligación de los comunistas pensar en eso. Y hay que atreverse ahorita en las condiciones existentes para avanzar en la construcción de los partidos en ambos países, para hermanar esos partidos y para ponerse de acuerdo en cómo organizar un plan de batalla en caso de que estos bandidos declaren una guerra. Y finalmente, yo quisiera especialmente llamar a los compañeros que, siendo revolucionarios, se encuentran en las filas de esas organizaciones guerrilleras cuyos jefes vendieron su alma al diablo, es decir, vendieron el alma al capital, a que piensen seriamente en el asunto, a que no sigan detrás de esos jefes que están por agrandar los bolsillos, por convertirse en burgueses, porque abandonaron y ya no sienten ni piensan como pueblo. A que los compañeros piensen en serio y se comprometan
y empiecen a organizar a los campesinos y empiecen a organizar a los trabajadores con independencia, a que los compañeros se armen para responder a la violencia reaccionaria con la justa violencia revolucionaria. Los compañeros están en una condición y están en una obligación en estos momentos, y la historia los juzgará. La historia se encargará de juzgarlos si realmente se comprometieron con el pueblo que dicen defender o siguieron abandonándolo a su suerte e incluso convirtiéndose en victimarios y en esclavizadores y en verdugos de ese pueblo que han dicho defender. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, no fue posible que el compañero Ricardo se vinculara a la reunión y al programa. Yo quisiera finalmente recomendar un trabajo que se hizo por parte de Revolución Obrera y tiene que ver con lo que pasó en Venezuela. Y recientemente el artículo Venezuela en la encrucijada. El folleto pues es conocido de todos, el folleto de Venezuela en la encrucijada, que es justamente sobre el fracaso del socialismo del siglo XXI y por qué eso no tiene nada que ver con el socialismo. Porque es muy importante. Incluso en Colombia hay compañeros engañados y que ante la injerencia del imperialismo norteamericano y la injerencia del gobierno de los paramilitares con respecto al gobierno de Maduro, dicen no agredir a Maduro, entonces defendamos a Maduro, defendamos, que es en últimas, defendamos a la boliburguesía. Y no se trata de eso. Se trata de hermanar a los pueblos y unirnos para la lucha contra los enemigos comunes. Les recomiendo especialmente el folleto. Ya cerrar el programa. Muchas gracias a los compañeros. Los esperamos en el próximo programa. El compañero Ricardo dice: les presento excusas a toda la audiencia. Desafortunadamente se me ha caído la señal por un daño técnico en el computador que estaba utilizando y ya no logro corregirlo para volverme a conectar. Espero poderlos acompañar como siempre en la próxima emisión, y un agradecimiento a José por cubrirme la espalda en esta última parte del programa. No olviden enviar sus comentarios, opiniones, sugerencias y críticas. Compañeros, muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Nos escuchamos. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.